Después de dos secciones enormes, tanto de matemáticas como esta nueva sección de sexología, vamos a ir de lleno a la mesa política de todos los jueves y hemos estado abordando en estos días, en estas semanas, temas que son muy importantes, temas que tienen que ver con la lucha en contra de las reformas estructurales, contra las reformas de Enrique Peña Nieto y este sistema. Y quiero iniciar el día de hoy, bueno, la noche de hoy, el tema de la gente, continuar con este tema, en el sentido de que, bueno, hay signos ominosos en torno al movimiento de los profesores y la proximidad del 15 de septiembre, estamos hablando de que estamos muy cerca de esto, anuncia una confrontación entre los que mantienen el plantón en el Zócalo y quienes pretenden liberar la Plaza de la Constitución para la ceremonia del grito. Pues en lugar de hacerlo en Dolores, como ocurre una vez cada sexenio, pues se empeñó este gobierno en efectuarlo aquí a cualquier costo. Y es ahí donde quiero centrar el tema de esta noche y para eso hemos invitado a uno de nuestros colaboradores, que también es hoy su primera noche aquí en Sincronía, es Raúl Caram, y le doy la bienvenida y quisiera escuchar, Raúl, una primera impresión del movimiento de los profesores, de las últimas movilizaciones de estos días. Ha habido marchas muy grandes, no solo en la capital, sino marchas en diferentes partes de la República, mostrando un músculo, mostrando una vitalidad que hace mucho tiempo no veíamos en un movimiento de causa justa, un movimiento de masas, porque este es un movimiento de masas. Y pues esto con lo que tiene que ver con si se va a negociar, que salgan del Zócalo, si va a haber una confrontación, si va a haber una represión. Por lo pronto, ya Miguel Ángel Mancera ha dicho que su gobierno no va a intervenir, su gobierno no va a reprimir y su gobierno no va a mandar a los granaderos para sacar a los profesores. Lo que dijo Miguel Ángel Mancera fue algo que aplaudo desde aquí, desde este foro de sincronía. Él dijo que esto tiene que ver con un problema de la federación y que es la federación la que tiene que actuar, la que tiene que negociar, la que tiene que escuchar a los profesores y llegar al acuerdo para que liberen la plancha del Zócalo. Eso es por un lado, pero hay otras cosas importantes. Es una causa muy legítima, pero sí lastima profundamente la finanza de muchos comerciantes que están alrededor, que están por el centro histórico. Sí, los capitalinos han reaccionado de una manera, pues, digamos, molesta por estas marchas, por estos, de repente, bueno, los campamentos, por supuesto, que tienen ahí en el Zócalo. Entonces, ya hay mucha presión y bueno, no sabemos qué va a pasar, si van a llegar a una negociación, si se va a abrir una negociación para que los maestros se vayan durante las fiestas patrias, lo que es el grito y el desfile militar, y después regresen, qué sé yo. ¿Tú cómo ves la situación? ¿Tú cómo ves que vaya avanzando este movimiento que se demostró ya hace unas horas que tiene vitalidad, que tiene propuesta, porque es de algo que quiero hablar más adelante también, que tiene propuesta, que no solamente es salir a las calles, marchar, mostrar su músculo social, sino que también tienen propuesta educativa, tienen programa pedagógico, que es algo que en los medios tradicionales nos está diciendo. Pero quiero escuchar tu primera impresión sobre esto, Raúl. Te saludo con muchísimo gusto. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches a todos. Mira, lo primero que me viene a la mente comentar es que, bueno, en los dichos, pues se dicen demasiadas cosas, sobre todo la avanzada mediática ha tratado de convencernos de que, bueno, en realidad el desorden tiene que ser controlado y desde luego Mancera, como pues, cualquier otra autoridad, no le queda otro remedio que salir a decir a los medios que pues, de su parte, bueno, no va a haber violencia, ¿no? Eso, pero la realidad es que desde los primeros días de las manifestaciones ha habido represión dura, durísima, diría yo, como no se había visto en mucho tiempo en el México. Y esto ha alentado desafortunadamente que muchos sectores de la sociedad que son excesivamente conservadores pidan mano dura, incluso han apelado a las épocas o a los tiempos de Díaz Ordaz. Esto me parece gravísimo, porque están batallando desde los medios de comunicación para desinflar el movimiento. Yo creo que jamás calcularon cuál iba a ser la repercusión real y física de bueno, haber hecho estas reformas de manera tan imprudente, ¿no? Como las hicieron. Bueno, esa sería como una primera observación. Por otro lado, creo que en realidad lo que hay en juego aquí no es un asunto
desde luego, de la calidad educativa. Lo que hay aquí es un asunto de derechos laborales. Yo pienso que cualquier persona a la cual se le tocan sus derechos laborales reaccionaría de la misma manera como ellos están reaccionando. Insisto, yo pienso que jamás se imaginaron qué era lo que iba a suceder cuando ellos accionaran esa palanca y estamos viendo el resultado. A mí me parece francamente irrelevante el tema del 15 de septiembre. A estas alturas, el 15 de septiembre debería de importarnos lo menos, ¿eh? Pienso que es como esas especies de pequeñas cortinas de humo que están tratando de poner en los medios para distraer la atención del tema central y verdaderamente importante, ¿no? Pienso que están de alguna manera juntando voluntades de otro tipo de movimientos, justamente porque el reclamo en general de los docentes parece bastante sensato, parece bastante justo. Lo que yo creo que va a suceder, bueno, pues es que va a haber un nivel de represión más fuerte, eso se viene asomando desde hace varios días y van a tratar de dar la solución, pues como siempre ha sucedido en México, ¿no? Tratando de ocultar la verdad en los medios, encarcelando personas, bueno, en fin. Quizás ahorita me gustaría, no sé, preguntar, bueno, comentar algunos otros temas y seguir avanzando en esto, pero mi primera impresión, pues creo que va por ahí, ¿eh? Raúl, buenas noches. Ulises, Sí, Raúl, Sí, buenas sí, noches. sí, buenas noches, Ulises. Nuestro diseñador ahí, ustedes, querido público, verán el logo de Sincronía, nuestro logotipo animado por los técnicos de Red Generación. Es Raúl quien lo hizo, es diseñador gráfico, diseñador web y pues, en sus tiempos libres, analista político, como lo está demostrando ahorita. Yo estoy de acuerdo contigo, Raúl, en que hay un escenario que pinta feo porque, bueno, ha habido muchos dobles mensajes de Mancera. Yo creo que Mancera le ha estado midiendo el agua a los camotes y ha estado en una posición en donde pues debemos de recordar es el origen de este personaje, cómo llegó, bajo qué acuerdos, y si tomamos en cuenta esta trayectoria, esos antecedentes, ¿no? De que el sujeto pues es un abogado con antecedentes policíacos o de trabajo de policía, que llegó pues con una especie de moneda de cambio, pactada en cuanto a las elecciones del 2012. Se decía que se le había puesto ahí para conservar a cambio de la presidencia de la República que se le iba a entregar al PRI-PAN, y era la moneda de cambio porque se iba a conservar a través de la izquierda, iba a conservar lo que es la Ciudad de México, que ha sido el bastión de esto que llamamos izquierda, pero que a partir de Marcelo Ebrard y con este señor Mancera, pues ya no sé si se le pueda llamar como tal. Con estos antecedentes, pues yo creo que Mancera ha estado sí presionado, pero no de la manera en que nos han dicho los medios, sino de la manera en que, por ejemplo, personas como pues, Lorenzo Meyer, pues una persona muy admirada por mí, pero bueno, la última intervención que le escuché, ya hace mucho que no lo escucho, pero que le escuché y comenté aquí con Carmen Aristegui, ¿no? Y que expresaba su teoría de que Mancera estaba presionado por el PRI y que el PRI estaba orillando a Mancera a hacer un baño de sangre porque no tenía de otra, ¿no? Es decir, se le iba a echar la gente encima si reprimía a los maestros o se le iba a echar la gente encima si no lo hacía, no tenía opción. Yo creo que no, yo creo que los vínculos entre el gobierno de la Ciudad de México, entre este señor Macera y el resto del sistema federal político, representado prácticamente por el Pacto por México, por PRI, PAN y ahora también PRD, y esto es muy importante, ¿no? Creo que Macera es más bien una pieza en este juego de ajedrez y de control, ¿no? Creo que también ha estado tratando de dosificar sus actitudes. Pienso, la verdad, ahí coincido con Raúl, pienso que a pesar de todo, Mancera ha tenido una serie de dobles mensajes en donde él está calculando cómo de alguna forma, por un lado, quedar como una persona prudente que se deslinda de la federación y de las reformas de la federación, cuando en realidad no creo que esté tan desvinculado de este programa neoliberal. Y por otro lado, pues también ha hecho unas declaraciones pues, recientes. Creo que apenas hace unos días dijo que iba a ser contundente la acción contra los maestros, ¿no? Creo que finalmente quiere dar una cara con el objetivo de desinformación de proteger obviamente su imagen personal y su imagen política, en la cual pues sí se está deslindando con prudencia de cualquier acción violenta y represiva en contra de la gente.
pero por otro lado yo creo que también tiene ahí ciertas palancas que, como dice Raúl, que de alguna manera va a accionar y que dita la mano cuando menos lo pensemos, probablemente sí lance a las tropas. Como dice Raúl, la acción ha sido muy violenta, digamos, los enfrentamientos de los últimos días, gases lacrimógenos, agua, incluso policías armados, fuertemente armados, ya patrullando y haciendo presencia, nos dicen por un lado, pues una plena preocupación por parte del gobierno federal, pero por otro lado, pues que Mancera está manejando un doble discurso, ¿no? Es decir, en la palabra se deslinda, pero en los hechos parece que sí ha estado protegiendo los intereses y sobre todo en estas avanzadas que hasta los pinos han querido hacer los profesores y que él se encargó pues muy conveniente y eficientemente de reprimir. Ahora, es un hecho también que pues la andanada mediática ha tratado también de llenar de señuelos a la mente colectiva de los mexicanos, haciéndoles creer que, por ejemplo, pues sus derechos caen o son prácticamente pues, nimiedades, es decir, se presentan como derechos valoradísimos y por los cuales y vitales y fundamentales, cosas como pues el tránsito en la calle o también el derecho a celebrar el grito el 15 de septiembre cuando pues en este ritual patriótico y en las condiciones en las que estamos, pues como dice Raúl, pierde todo sentido, es decir, está totalmente dislocado el hecho de que nos reunamos a celebrar la independencia de la patria cuando lo que menos tenemos es independencia por el sistema económico neoliberal a la cual estamos sometidos como nación y con una pérdida de la soberanía brutal, cínica y descarada, ¿no? Entonces, El tema, pero se está manejando, voy a terminar, se está manejando que es un derecho celebrar. Todos queremos grito, dice Mancera. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues yo creo también que igual, si no se llega a una buena negociación, creo que se va a poner muy feo el asunto. El tema del grito no era porque sea un tema importante el grito, porque sea un derecho de los mexicanos. Sacábamos aquí el tema del grito por la cuestión del desalojo, respecto a lo que decía Raúl, que no es algo importante. Para mí creo que sí es importante sacarlo aquí Ah, claro, a como sí, pegarlo, sí, de porque acuerdo. choca Claro, mucho con claro. que está ahorita ocupado el Zócalo por maestros y que hay una intentona para reprimir, para desalojarlos y celebrar, ¿no? Este grito patriótico, donde los mexicanos todos nos sentimos muy orgullosos de nuestra patria. Hay otro aspecto que no estoy de acuerdo con Raúl, en el sentido de que dice, a cualquiera que pisoteen sus derechos laborales reaccionarían así. No, yo creo que es una cuestión que rompe la norma a los maestros. Yo he explicado aquí ya en anteriores participaciones cómo históricamente los maestros tienen una lucha muy, muy fuerte en contra de los derechos, en contra de la educación, cómo sacaron a flote después en el sexenio de Lázaro Cárdenas, cuando había un mar de personas totalmente sin saber leer ni escribir y cómo fueron los maestros los que sacaron a flote la educación de nuestro país. Yo creo que sí es una excepción social los maestros, el que se estén uniendo, el que estén haciendo, el que no se estén rindiendo, el que estén Correcto. realmente dando la lucha a través de las calles. Pero aparte, hay otros dos aspectos, ingredientes que se le suman a esto y que me parece que es muy terrible. Fueron asesinados el mismo día en diferentes lugares dos diputados locales del PRD que tienen que ver con la lucha magisterial, uno en Oaxaca y el otro en Michoacán. Este análisis también creo que es importante decirlo por lo que decía Raúl. Es decir, estoy de acuerdo en lo que dice. No es que ahorita esté empezando la represión, ¿no? La represión empezó desde que los maestros salieron a la calle. Y sin temor a equivocarme, y por supuesto creo que no tengo pruebas para decirlo, pero es lo que siento, esto tiene que ver y se trata de una provocación, estos asesinatos, orquestada por un solo autor intelectual con el propósito de crear un clima de zozobra en el país que contribuya a frenar la escalada de protestas sociales, incluida la de los maestros, en ascenso por la movilización de los maestros o provocada también por ellos, y se puede calificar a mi punto de vista como crímenes políticos, cuyo objetivo es amedrentar a la movilización, a las fuerzas democráticas, obligarlas a deponer su actitud opositora a este proyecto reaccionario de la derecha en el poder. Yo creo que es también otro punto que debemos de tratar, esta violencia, esta provocación, cómo va a reaccionar Peña Nieto, cómo ya está iniciando este sistema a reprimir, a desaparecer, a asesinar, lo que habíamos visto con el apogeo del PRI, Raúl, yo no sé tú qué pienses. Sí, además, la forma estratégica en la que han estado operando es muy evidente porque hace algunos días cualquier persona que camine por el centro lo pudo haber notado.
realmente el bloqueo y la obstrucción está dada más de parte de las autoridades que de parte de los mismos manifestantes. Y esto era clarísimo, es decir, tanta valla, cancelación de estaciones de metro y eso es claro que no lo están haciendo los manifestantes como tal. Ellos han bloqueado algunas arterias de la vía pública, se han instalado, se han hecho plantones en algunos lugares muy específicos, pero de ninguna manera pues, no pueden ellos agarrar y cerrar las 5 o 6 estaciones del metro, sino que esa es una decisión tomada desde Claro, el gobierno del Distrito Federal. claro. Tampoco se van a autoponer ellos vallas de contención y unas vallas enormes que impiden el paso de los transeúntes a los comercios y todo esto. Y entonces resulta que esas afectaciones pues mitad o más de la mitad de la responsabilidad en realidad le corresponde al gobierno del Distrito Federal y al gobierno federal. Y es muy clara la intención de los medios de comunicación de endilgarles toda la responsabilidad completa a la manifestación social, ¿no? Entonces, sí me regresa en efecto porque si sumamos esto, por ejemplo, a la famosa parte de la reforma esta educativa en donde dice que el Consejo o la Junta de Gobierno del INE, de la Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, va a ser algo realmente decidido, bueno, palabras más, palabras menos, decidida en Los Pinos. Bueno, pues entonces no nos queda más remedio que si pues estamos regresando a tiempos de autoritarismo, ¿no? O sea, ¿qué clase de junta de gobierno, consejo, puede resultar de algo que está decidiendo una sola persona y que puede de un plumazo destituir o despedir o descartar al grupo o sector de maestros que quieran? Esto desde luego que es absolutamente antidemocrático y pone contra la espada, pues sobre todo a los sectores de oposición del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación, que es la coordinadora, ¿no? Entonces, es una forma muy fácil de resolver para ellos el tema de decir, bueno, ya estuvo bien, ¿no? No vamos a ya seguir tolerando imposiciones en el sindicato, vamos a seguir arropándonos con el sindicato que nos conviene y vamos a generar una ley constitucional que nos permita con la mano en el sartén agarrar y sacar fuera, o sea, a hacer fuera de la jugada a todas estas personas incómodas políticamente hablando, ¿no? Entonces, pues sí, sí, completamente es una regresión. Esto ya lo sabíamos desde que Peña Nieto estaba como candidato, ¿no? Iba para allá el asunto y aquí estamos puestos. Y eso, hablar de la reforma sendaria y de Pemex, y eso es prácticamente idéntica a la posición, ¿no? Sí, lo que ha cambiado es prácticamente el modo económico, digamos, ¿no? Porque, bueno, este autoritarismo se daba desde el PRI, antes en el estado de bienestar, en la época del desarrollo del milagro mexicano, que se da pues más o menos entre 1950 y 1982, que es cuando Miguel de la Madrid Hurtado pues empieza a adoptar las medidas del Consenso de Washington y empieza a cambiar absolutamente todo. Entonces, estoy de acuerdo con Raúl también y quiero completar lo que dice Jonathan. Estamos ante una regresión autoritaria, es decir, ante prácticas autoritarias, pero que se van a ver acendradas, porque estas prácticas autoritarias que siempre han sido priistas, que siempre han sido institucionales en el PRI, estructurales en su modus operandi y en su ideología desde que el partido se formó, ahora tienen la intención de defender un agresivísimo plan neoliberal. Este agresivísimo plan neoliberal que es precisamente su juzgamiento de la soberanía y de una serie de despojos, lo cual hace doblemente peligroso el autoritarismo que se está teniendo, porque son medidas totalmente impopulares. Es decir, había de alguna forma en el estado de bienestar priista, había forma de que esto quedara un poco más controlado porque había más distribución de la riqueza, por lo menos pues en una economía ficticia, como lo quieran decir cualquier tipo de análisis económico. Pero ahora sí son medidas impopulares, medidas que de alguna manera sí van a generar un descontento y lo cual hace esta regresión, una combinación mortal que espero que no veamos espero que no veamos si los profesores deciden quedarse a protestar en el Zócalo. Es un escenario plausible y es un escenario en donde pues esto se va a dar, ¿no?
Sí, por ejemplo, también hay algo que me llama la atención, los choques, los grupos de choque al servicio de la oligarquía, ¿no? Estos grupos de choque que hemos visto en las manifestaciones. Coincido con Raúl que, por ejemplo, en la última, la última marcha, bloqueo que hicieron en el aeropuerto, los medios mintieron al decir que estaba imposible llegar al aeropuerto. Yo estoy a unos cuantos minutos del aeropuerto y por supuesto que salí a ver si era imposible llegar y por supuesto que era normal. La gente podía entrar al aeropuerto sin ningún problema y desde los medios todos, no hubo uno solo que dijera la verdad, todos decían que estaba totalmente bloqueado. Pero además también están esos grupos de choque que están generando violencia, evidentemente para provocar a las manifestaciones y al mismo tiempo poder reprimir a través del uso de la fuerza, y eso creo que es bien importante. Estamos mencionarlo, y qué bueno que ustedes lo sacaron también al tema. Estamos cerrando la mesa política. Una conclusión rápida, Raúl, Ulises, sobre el movimiento, porque nos vamos a ver hasta el lunes, y bueno, ya veremos qué sucedió el fin de semana, que parece que va a ser un fin de semana tenso. Pero la conclusión para esta mesa política, Raúl, Ulises, adelante. Mire, independientemente de lo que suceda para estos próximos días en relación con esta prometida represión que va a haber en el Zócalo, porque ya es una especie de promesa de parte del Estado en general, diría yo, ya ni siquiera hablo de los gobiernos, sino también de las personas, es decir, quienes están manifestándose no están dispuestos a ceder, y las negociaciones hasta ahora han llegado al punto de la ridiculez, ¿no? Entonces, independientemente de lo que suceda, de lo que estoy completamente cierto, y esta sería mi conclusión, es que pase lo que pase para el 15, el movimiento va a seguir incluso con mucho más brío después del 15, pues supongo que por el tipo de efecto que va a tener cualquier tipo de represión que suceda, y va a seguir sumando otro tipo de causas como lo ha estado logrando hasta este momento. Sí, yo creo también que bueno, lo que alguna vez la promesa de 132 de ser un polvorín, yo creo que lo está cumpliendo el CENTE en ese momento, haciéndose de manera virtual y de manera real, también condensando una serie de descontentos, y yo creo que este movimiento es el que puede hacer ese efecto dominó que podríamos esperar, y también todos los que estamos de parte de esta lucha, todos los que hemos concientizado que están defendiendo los derechos de todos, a final de cuentas, pues tenemos que ponernos listos y bien vigilantes ante las acciones del gobierno e incluso de Mancera doble cara, ¿no? El tiempo se nos terminó. Agradezco mucho a Raúl esta participación. Espero que nos estemos escuchando más a menudo aquí, Raúl, en esta mesa política. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ti, Jonathan. Gracias por la invitación. Bueno, ahí está, Raúl. Bien, y no, claro que sí. Y nosotros, bueno, yo termino con que no es casual que los dos hechos sangrientos, estos dos asesinatos, hayan ocurrido en las entidades federativas que más se han distinguido por su activismo político respecto a la cuestión de la lucha magisterial. Lo evidente es que se está fortaleciendo una realidad angustiante propia de momentos críticos, definitorios, como los que atraviesa México en esta actualidad. No hay una mínima voluntad del grupo en el poder de gobernar bajo reglas democráticas, así que no tiene empacho en abrir espacios a la violencia. Creo que estos crímenes podemos decirles ya crímenes políticos. En realidad, como estamos en un estado fallido y no hay un estado de derecho, el grupo en el poder no tiene empacho en hacer uso de su aparato represor, pero previamente pues busca crear condiciones que no lo distancien más a la población y particularmente las clases medias, ¿no? A las que amenazó con el cobro de más impuestos. Lo evidente es que el país avanza hacia una consolidación de un estado de cosas muy lamentable. La clase política en el poder no quiere actuar como debiera para evitar que la sociedad nacional se siga hundiendo en el pantano de tanto mal social, producto de este sistema de gobierno corrupto y plenamente al servicio de una minoría cada vez más voraz y excluyente. Por lo pronto, lo único que cabe esperar, desgraciadamente, es mayor zozobra, más crímenes políticos, más pobreza, más desempleo, y esperemos que no haya una gran represión como lo que aquí estamos pensando que pueda haber en el Zócalo en los próximos días. Nuestro tiempo de la mesa se terminó. Vamos a ir a música y regresamos porque todavía tenemos más aquí en Sincronía. Ya te dejé